Pupila de águila. Es sorprendente que hoy, en pleno siglo XXI, haya todavía quienes defiendan con uñas y dientes que aquella sangrienta y terrible guerra se inició por culpa de una rebelión militar contra un régimen republicano que defendía la libertad y la democracia. Semejante barbaridad y desconocimiento que conforman la historia, lo que pone de relieve el fanatismo, la intransigencia, la tergiversación y, en gran medida, la frustración de las ideologías izquierdistas. La agresiva persistencia en mantener vivos errores fundamentales en una ideología ya superada es consecuencia de la crisis ideológica de la izquierda española, obligada en su mayoría a abandonar la filosofía marxista. La caída del muro de Berlín, el mito de los 100 años de honradez, el terrorismo de Estado, la corrupción generalizada, la politización de la justicia para acabar con Montesquieu, la enseñanza sectaria y opuesta a la excelencia, el aparcamiento con partidas independentistas han obligado al PSOE a buscar la fuente de la legitimidad de su triste historia de hoy en el Frente Popular de ayer, pretendidamente democrático, de ahí su revisionismo de la historia, ley de memoria histórica. Apoyados por los comunistas, irredentos, nacional-independentistas, cómplices y parte del llamado centrismo reformista, en general cobarde y acomplejado. Historiadores intelectuales, escritores, políticos y periodistas, cada vez en menor número, siguen creyéndose la fábula del mito y tratan de divulgarlo, aunque sinceramente ellos mismos saben bien cuál fue la realidad. Según estos ilustrados, todavía siguen pregonando que la guerra española fue el enfrentamiento entre el fascismo y la libertad y la democracia, con el más elemental convencimiento que hoy tenemos de lo que significa socialismo real, comunismo y anarquismo. ¿Cómo es posible que haya alguien que todavía hoy se atreva a decir que esos movimientos representaban la libertad y la democracia en 1936? Los nacional-independentistas y los republicanos de izquierda, por su parte, en 1934, se convirtieron en golpistas para acabar con las elecciones democráticas de 1933. Y al final, el Frente Popular, promovido y apoyado por el demócrata Stalin, acogió a todos para provocar el desastre final. ¿Qué clase de democracia podían defender todos estos grupos? Volvamos a recordar nuevamente que las raíces ideológicas del PSOE/UGT, el partido y sindicato más fuertes, mejor organizados y con una elevada afiliación en febrero de 1936, fundamentaban sus doctrinas y programas en el marxismo radical, primero en el de los padres de Marx y Engels, de quienes el primitivo PSOE y su máximo dirigente Pablo Iglesias mamaron y aprendieron su filosofía totalitaria. Después se apoyaron en el leninismo revolucionario, del que el PSOE se sentía tan orgulloso y cercano, hasta el punto de que Largo Caballero bendijo la fusión de las juventudes socialistas y comunistas, y a punto estuvo también de que ambos partidos, el socialista y el comunista, también se fusionaran. Si no lo hicieron fue para mantener la independencia del socialismo marxista español de la férrea disciplina comunista de Moscú. Finalmente, el PSOE, que ya había demostrado sus dotes golpistas y antisistema para instalar en España su propio régimen, que nada tenía que ver con la República del 14 de abril, asumió las tesis estalinistas para crear el Frente Popular, y de ese modo y a través del Frente implantar su dictadura proletaria al estilo de la Unión Soviética, URSS. Había logrado imponer en Rusia. Cuando todavía hoy oímos o leemos a algunos individuos que siguen alardeando y defendiendo las tesis de que el golpe de Estado del 18 de julio fue no solo ilegal, sino urdido por el fascismo español para acabar con la legitimidad de una república que defendía la libertad y la democracia, no es que sea una gran mentira histórica, sino que ni siquiera se atiene a los hechos que condujeron a una parte del ejército a sublevarse contra la ilegitimidad de aquel sistema que se había convertido en revolucionario. En definitiva, frente a la revolución se alzó la contrarrevolución. E inicialmente no precisamente para acabar con la República, como ya hemos visto en capítulos anteriores.
Los hechos históricos que llevaron a que la contrarrevolución, liderada por una parte del ejército, se sublevara contra el Frente Popular fueron, sucesivamente, las siguientes. 1. El pronunciamiento republicano del 14 de abril, liderado por dos exmonárquicos, no por los republicanos, nació con legitimidad suficiente como proyecto de democracia liberal. 2. Solo un mes después de aquel pronunciamiento, extremistas de izquierdas, identificadas como el pueblo, incendiaron iglesias, conventos, bibliotecas y obras de arte de incalculable valor. Estos hechos abrieron una profunda brecha en la sociedad española. 3. En solo 2 años de gobierno republicano, socialista, su desprestigio fue total por el fallo de sus reformas y su sectarismo y parcialidad. El hecho inexplicable es que, tras aquellos 2 años excelsos y magníficos de izquierdismo y medidas que favorecían al pueblo, éste volviera la espalda a sus benefactores para dar el poder en las elecciones de 1993 al centro derecha. 4. PSOE, UGT y los nacionalistas independentistas catalanes, con el apoyo de otras fuerzas, se revolvieron contra la legitimidad republicana por medio del golpe de Estado de octubre de 1934. Deseaban abierta y textualmente la guerra civil. Se rebelaron en 26 provincias, y aquel primer episodio guerra civilista causó 1.400 muertos en España. El centro derecha español fue quien defendió la República del 14 de abril. 5. El presidente de la República convocó elecciones generales para el mes de febrero de 1936. En enero ya se había constituido el bloque de izquierdas llamado Frente Popular, inspirado por el gran demócrata de todos los tiempos, Stalin, con objeto de frenar otros totalitarismos en Europa, el fascismo y el nazismo, en beneficio propio. Antes de acabar la jornada electoral, en febrero, el Frente Popular se adjudicó la victoria. Desde la calle las masas izquierdistas impusieron su ley. Nunca se ha sabido con certeza absoluta quién ganó aquellas elecciones. El recuento de votos no acabó porque tampoco terminó con normalidad. La jornada electoral al asaltarse colegios electorales y romper urnas. El Frente Popular no nació de unas elecciones normales ni pacíficas, de ahí su ilegitimidad de origen. Para evitar males mayores y debido a una actitud absurdamente medrosa, el centro derecha español admitió como bueno el resultado electoral que había proclamado la calle. 8. La segunda vuelta de aquellas elecciones no se celebró jamás, una vez el Frente Popular se hizo con el poder. Para cubrir las apariencias, solo se celebró la segunda vuelta en Granada y Cuenca. Las amenazas de todo tipo de las izquierdas a los candidatos del centro derecha obligaron a éstas a renunciar a sus candidaturas. De forma tan democrática fue como en Granada y Cuenca ganó el Frente Popular. 9. Para culminar este proceso de elecciones tan limpias y democráticas, el reparto de las actas de diputados lo asumió una comisión de actas del propio Congreso, presidida por Indalecio Prieto. Dicha comisión fue la que juzgó quién podría ser diputado y quién no, hecho anticonstitucional y antidemocrático por excelencia. 10. De este modo comenzó su andadura el gobierno del Frente Popular. Le apoyaban partidos tan democráticos como el marxista y golpista PSOE, la golpista y separatista Esquerra, el Partido Comunista y otros grupos defensores, todos de la libertad y la democracia. Para Pupila de Águila, primer capítulo.